Bueno, sabéis que estamos cursando un contenido, una reflexión acerca o teniendo como base la epístola a los Efesios. Ahí en esta carta encontramos un contenido muy variado por parte de lo que el apóstol Pablo quiere comunicar a la iglesia en Éfeso, y la estructura general que ya planteamos en su día del contenido de la epístola prácticamente está dividida en dos partes. Los tres primeros capítulos, que hablan acerca de la posición del creyente en Cristo, es decir, el sustento teológico, el sustento teórico de lo que es la doctrina sana, ¿no? Para después, a partir del capítulo 4, ver cuáles son las implicaciones prácticas que los contenidos aparentemente teóricos y distantes significan para el devenir de la vida del creyente. Y veíamos cómo en el capítulo 4, comenzando ahí, va a hablar, ya hemos reflexionado acerca de esto, en cuanto a las responsabilidades prácticas del creyente en la vida de la iglesia. Después, en la vida personal, ya vimos varios aspectos que serían los cimientos de la renovación espiritual: no vivir conforme a los gentiles, sino conforme a la verdad, y manifestaciones de renovación espiritual. En esta mañana estaríamos abordando la invitación que el apóstol Pablo hace a partir del capítulo 5, en los primeros 20 versículos, en cuanto a una forma diferente de andar, una forma diferente de andar. Y en este caso, en los 7 primeros versículos de este capítulo, va a enseñarle o va a poner de manifiesto la necesidad de andar en amor. Y os invito a leer los 7 primeros versículos del capítulo 5. Allí el apóstol dice lo siguiente, les dice y nos dice, ¿no? Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Ya este versículo nos sobrepasa, ¿no? Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Dios y de Cristo. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Así que este es el texto en el que vamos a centrarnos bajo un título que creía oportuno: Andando en amor, que es el llamamiento que el apóstol Pablo les hace, y bajo el marco de una estructura de 3 pasos, ¿no? La razón esgrimida por el apóstol Pablo para hacer este llamamiento de andar en amor, el ejemplo a seguir, en segundo lugar, y en tercer lugar, la conducta a evitar. Así que en base a estos 3 aspectos, pues construiremos, o intentaré compartir con vosotros lo que el apóstol nos dice, les dice a los efesios en primer lugar y a nosotros por extensión, en cuanto a la necesidad de andar en amor y qué es lo que esto realmente supone o implica. Así que en primer lugar, andar en amor, la razón esgrimida. He puesto letras en rojo. Desde atrás se ve bien. No sabía muy bien, algunas así con la mano. Es decir, el rojo no es buen color. Después de 40 años no me entero de que el rojo no es buen color. Bueno, aunque las presentaciones no hace 40 años, hace bastante menos. Muy bien, intentaré acordarme de no utilizar el rojo como letra para esto. Bueno, pues ahí pone nuestra filiación, es decir, ¿qué razón esgrime Pablo para el llamamiento que les hace de ser imitadores de Dios? Hermano, sois hijos, no hay otra. Es decir, nuestra filiación como hijos de Dios hace que emane directamente por nuestra razón de ser como hijos el llamado. Es decir, que es un llamado inherente a nuestra identidad, forma parte de lo que somos. Si tú eres hijo de Dios, estás llamado a ser imitador de tu Padre. Y no hay otra. Es una cuestión, digamos, entre comillas, biológica.
Es una cuestión espiritual, es la consecuencia inmediata y automática de haber sido incorporados a una familia concreta que es la familia de Dios. Hasta tal punto que el apóstol Juan dice lo siguiente: el que no ama no ha conocido a Dios. Es decir, que ese es un parámetro, ese es un algodón de probar si las cosas están limpias en nuestra vida, de tal manera que si realmente no emanamos amor, tendríamos que plantearnos la realidad de si realmente somos o no hijos de Dios. Y es que la condición de hijo se manifiesta por la imitación al Padre. Los hijos, desde que nacen, su punto de referencia, aquel que tienen como paradigma a seguir, son los padres. Forma parte del ser natural. Igualmente en el aspecto espiritual. Es decir, un llamamiento natural a ser parecidos al Padre en lo moral y en las acciones de acuerdo al carácter de Dios. Tú y yo, como hijos de Dios, debemos de manifestar naturalmente el carácter de Dios. ¿Cuál es el problema? Que persiste y perdura en nosotros nuestra vieja naturaleza, que impide el fluir del carácter de Dios en nosotros. Por eso el llamamiento del apóstol Pablo es aquí a sed imitadores de Dios. Esta es nuestra filiación. Somos hijos amados de Dios. Pertenecemos a su familia. Ese es nuestro rasgo identitario. Nuestro llamamiento es entonces sed imitadores de Dios. No hay otra, no tenemos otra. Nos encontramos aquí con el listón más alto del mundo. En esto estaremos de acuerdo, seguir el ejemplo de Dios. Y el tiempo verbal que utiliza aquí el apóstol Pablo es un presente de imperativo que indica que es un mandamiento de continuidad. No es baja la escalera y bajo la escalera y ya no tengo que bajar más escaleras porque ya he bajado. No, aquí es un llamamiento continuo, un mandamiento imperativo de continuidad y no de momento. Y el llamamiento es interesante porque el concepto de imitación de Dios que aparece en el texto, sed pues imitadores de Dios, tiene unas implicaciones muy interesantes. La palabra que utiliza aquí, habría otras opciones para utilizar para comunicar esta idea, pero el apóstol Pablo utiliza la palabra griega mimetai, de donde aparece la palabra que nosotros conocemos, mimetismo. El mimetismo, ¿qué es? Es la identificación o una identificación o supone una identificación tan profunda que reproduce fielmente el medio en el que el sujeto está. Esto es mimetismo. Veis ahí un par de imágenes, ¿verdad? Esto es mimetismo. Esta es la palabra que el apóstol Pablo está utilizando. Dos animales mimetizados. ¿Veis ahí a la izquierda qué? Un búho. Algunos a lo mejor no lo veían, pero a la izquierda veis un búho mimetizado en la corteza de un árbol. Y aquí atrás una especie de camaleón mimetizado extraordinariamente con las hojas donde está. De tal manera que no se sabe dónde empieza el animal y dónde empieza su entorno. Esta es la idea del apóstol Pablo. Quiere que nos confundamos con el carácter y la esencia de Dios. Este es nuestro llamamiento. Cuando el apóstol Pablo está diciendo sed imitadores de Dios, es mimetizaros con Dios, como razón a vuestra filiación e identidad. No podéis ser de otra manera. Si sois hijos, tenéis que mimetizaros con Dios. La idea es que nuestra vida tenga las mismas características de la vida de Jesús. ¿Recordáis las palabras de Jesús cuando dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre? Pues podríamos tomar estas palabras como referencia de tal manera que podríamos decirnos que el que nos vea esté viendo a Jesús. Que nosotros cada vez menguemos más en nuestra identidad, aunque esto suena un poco raro, para que prevalezca por mimetismo la identidad y el carácter de Dios por Jesús a través del Espíritu Santo en nosotros. Ahora, Dios es en esencia, y se le reconoce en las Escrituras en esencia como amor.
Y es desde ahí desde donde parte el apóstol Pablo en este concepto de mimetización con el Señor. Y Dios nos va a habilitar, nos habilita por el Espíritu Santo de Cristo que nos habita para conformar nuestra vida a la vida de Jesús, para que el que nos vea, vea a Jesús. Y la esencia, la demanda de la imitación es imitar el andar en amor. Dice, tenéis que mimetizaros con Dios, pero esto suena muy en las nubes, ¿verdad? No es algo tangible. El apóstol Pablo va buscando lo práctico. Dice, ¿sabéis qué significa? ¿A qué os estoy invitando cuando os estoy diciendo que es necesario que como hijos seáis imitadores de Dios? Os estoy diciendo que es necesario andar en amor. Eso es, entre otras, en esencia, el imitar a Dios. Pero para explicar en qué consiste este principio, ¿sabéis el refrán de más vale una imagen que 1000 palabras? Pues el apóstol Pablo casi que toma de este refrán para mostrar una imagen de lo que significa andar en amor. Y en los versículos siguientes, en el versículo 2, va a mostrarnos el segundo aspecto que os decía al principio, el ejemplo a seguir. Es decir, tenemos una invitación para andar en amor en base a la razón esgrimida de ser hechos hijos de Dios, ¿vale? Estos son los cimientos racionales para este llamado. Ahora, una vez que nos invita a andar en amor, dice, bueno, esto de andar en amor, ¿qué es lo que es? Es otro principio un poco ambiguo, ¿no? Yo te digo, Elías, anda en amor. Y Elías hace, ¿y cómo se anda? Eso. ¿Cómo se anda eso? ¿Verdad? Pues va a poner un ejemplo y es el ejemplo de Jesús. Por si a los hermanos en Éfeso les queda un poco ambiguo el llamamiento, les dice, bueno, os explico un poco. Andad en amor, como también Cristo nos amó. Hombre, a esto se aclara un poco más, ¿verdad? No decía, Elías, anda en amor, que no sabe lo que es. Elías, anda como Jesús. Ostras, esto es otra historia. Esto es mucho más práctico. Esto es pragmatismo en estado puro. Pues esto es lo que el apóstol Pablo les está diciendo. Es imitar a Dios, es vivir como Jesús. Andar en amor es andar como Cristo. Y esta es una enseñanza que subyace en todo el Nuevo Testamento y expresada de diferentes formas y maneras. Jesús mismo dice en el Sermón del Monte, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dice el Señor en Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Y ahora veis implícito él, como yo os he amado. El llamamiento a seguir su ejemplo. Uno de los textos que más conocemos casi de memoria en Filipenses 2 empieza diciendo el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Veis? De una manera u otra, de una forma reiterativa, cuando el apóstol Juan escribe su primera carta, dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Punto y coma. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. De una manera clara nos queda constatada en las Escrituras que Jesús es el paradigma, el espejo en el que hemos de mirarnos para reflejar su amor. Ahora, ¿cómo es el amor de Jesús? Que hemos sido llamados a imitar y andar en Él. Es absolutamente radical. Va más allá de lo concebible por nuestra mente humana. Y en un intento de seguir aclarando, el apóstol Pablo le dice, andad también como Cristo, amad como Cristo os amó. Pero ahora tú puedes tener una percepción muy subjetiva de cómo Cristo ama. Pero el apóstol Pablo quiere evitar dislates por nuestra parte y dice, ama como Cristo te ama. ¿Cómo? Se entregó por nosotros. Cada vez aclara más los términos. A veces los conceptos se entienden mejor con un sinónimo. ¿Qué significa se entregó? ¿Qué significa amar? Yo creo que hay un sinónimo que puede resultar molesto o incómodo. Y es que amar
siguiendo el paradigma de Jesús, es entregarse, es darse. Es mucho más allá que un volátil sentimiento o emoción. Esta práctica del amor, según y conforme al ejemplo de Jesús, es entregarse a los demás y por los demás, en un amor que trasciende como hemos dicho antes, lo sentimental y lo emocional. ¿Qué poco esfuerzo tiene que hacer el padre y la madre cuando tiene a su hijo recién nacido? Le tiene que instar a alguien, digo, dentro de la normalidad del comportamiento humano, que a veces es inhumano, ¿no? Pero dentro de lo normal, un padre y una madre, desde que el niño nace hasta que el niño, o hasta que el padre, iba a decir hasta que el niño muere, bueno, no necesariamente, incluso por encima del paso de los años, aunque el niño tenga 40, el padre y la madre, aunque el niño ya con 40 no sea el recién nacido, cariñoso, cercano, blanquito, y sea o pueda tener incluso comportamientos disfuncionales, es capaz de amar y de dar su vida. Le nace de dentro. Quiero llegaros a compartir esto. Es un amor que no requiere esfuerzo. Es casi un amor que es una condena. No puedo más que amarte porque eres mi hijo. Pero no es este el amor al que el Señor nos está llamando a través del apóstol Pablo. No nos está llamando a este amor. No quiere un amor sin esfuerzo ni sin compromiso. El amor ágape que aquí está mencionando es un amor que se genera como un acto frío, calculado de la voluntad, a veces exento de emociones y de sentimientos. Es un amor que es el compromiso de hacer bien al otro por encima de lo que yo sienta. Es decir, esto es muy raro. Yo puedo odiar a una persona, entre comillas, pero amarle sería buscar su bien por encima de este sentimiento negativo que tengo hacia esa persona. ¿Veis? No es un sentimiento. Este amor al que somos llamados es un acto de la voluntad, un acto de compromiso que no obedece necesariamente al sentimiento irrefrenable del corazón, sino que es la decisión cabal, racional, mental, mediante la cual me comprometo a buscar el bien del otro, aunque el otro me esté amargando la vida. Ese es el paradigma. Cuando Pablo está diciendo, andad del amor como Cristo os amó y se entregó a sí mismo por vosotros, este es el centro del llamamiento. Y por si se puede explicar mejor, sigue ahondando en la llaga. Dice el texto que hemos leído, andad en amor como Cristo nos amó, como se entregó, pero ese se entregó por nosotros puede ser, se entregó livianamente, sin demasiado compromiso. No. El apóstol Pablo deja aún más claro, se entregó ¿cómo? En ofrenda y sacrificio a Dios. Su entrega, de la que acabamos de mencionar antes, es una entrega que supuso sacrificio y muerte. Hasta tal punto que si lo aplicásemos a nosotros, eso implicaría o significaría el ser capaz de bendecir, tomando el texto de las bienaventuranzas, del Sermón del Monte, bendecir al que te maldice, hacer bien al que te aborrece. Queda muy bonito, pero te voy a invitar a que pienses en alguien que te maldice, que te maltrata, que te fastidia, que te aborrece, que te ultraja y que te persigue. Ponle nombre, míralo y ahora piensa, el Señor te llama a bendecirle, a hacerle bien y a orar por él. Y esto es lo que Dios quiere. Inhumano. Pero Jesús era, entre comillas, inhumano. Trascendía las carencias de nuestra humanidad. Y esto es olor fragante a Dios, de gran estima a los ojos de Dios. Esto es lo que Dios quiere que tú y yo
seamos, en esencia, para su gloria y para su honra. Y el apóstol Pablo sigue dándole vueltas a la cabeza. Yo creo que les he dejado claro hasta ahora de qué va esto que les estoy diciendo. Le he dicho, oye, como hijos, en base a vuestra filiación, tenéis que ser imitadores de Dios, y la esencia de Dios, que es amor, tenéis que vivir, que andar en amor, pero en el amor de Jesús, que se entregó y se dio mismo en sacrificio hasta la muerte. Y dice, ¿se habrán enterado los hermanos de Éfeso cuáles son las últimas implicaciones de lo que les estoy diciendo? Me imagino, estamos imaginando al apóstol Pablo escribiendo. No sé, me quedan dudas. A lo mejor no saben, no son capaces de leer entre líneas por dónde estoy andando. Porque ahora les va a hablar de conductas a evitar como resultado de este llamamiento. Ahora les va a plantear algunas conductas que deben de evitar porque son contrarias al amor sacrificial que les ha comentado antes. De conductas que son la perversión del amor que antes ha hablado, lo contrario a lo que supone la imitación de Dios. Y creo que sería clarificador conocer el contexto al que el apóstol Pablo está escribiendo para entender lo que dice a continuación, para entender la conexión entre lo que acaba de decir y lo que empieza a decir ahora, que parece que se le ha ido un punto al apóstol Pablo y ahora conecta con otras cosas raras, ¿no? Bueno, creo que sería interesante conocer el punto de encuentro que se daba allí en la ciudad de Éfeso, y era el templo de la diosa Diana. Parece que estamos cambiando de tercio, pero estamos metidos en el mismo contexto, ¿eh? ¿Quién es este? ¿Qué era esto? Era, según algunos escritores de la época, bueno, ya sabéis que se definen las 7 maravillas del mundo antiguo. Pues el templo de Diana de los Efesios era la más, proponen algunos, la más sobresaliente de las 7 maravillas del mundo antiguo. Una recreación de lo que sería, se conocen las medidas. Era un templo de 55 metros de ancho, 115 metros de largo, ahí en una especie de columnata con un acceso de peldaños que imponía. No sé si lo veis ahí, pero las personas, las bases de las columnas, no las bases, sino la base más pequeñita era del tamaño de una persona. O sea, las columnas esas tienen 18 metros de altura, un derroche arquitectónico de la época. 117 columnas mantenían la cubierta, y dentro, en el lugar más santo para ellos, estaba un altar de 38 metros cuadrados. El altar de bronce del pueblo de Israel medía 4 metros cuadrados, 38, ¿vale? Y detrás del altar, pues la prominente imagen de Diana de los Efesios. Era un templo que antes, bajo la ocupación griega, estaba dedicado a Artemisa, que era la diosa de la casa. Cuando los romanos toman posesión, ahora los reconvierten en el templo a la diosa Diana, que es la diosa no de la casa, sino de la fertilidad. La diosa Diana, ahí la veis, en una recreación, porque hay muchos diosesillos de Diana por ahí esparcidos que se pueden tener. Es la diosa de la fertilidad, poco llamativa para nosotros, pero me imagino que mucho para ellos. Encontramos, por ejemplo, en Hechos 19, que se provoca un altercado importante cuando el apóstol Pablo predica en Éfeso. ¿Cuál es el altercado? Algunos se están convirtiendo, ¿y qué pasa? Están dejando de comprar estatuillas de la diosa Diana. El negocio se le viene abajo a los orfebres. Estamos en complicaciones, y uno de ellos, Dionisio, empieza a calentar el ambiente para ver si bloquea la progresión del Evangelio y se quita a Pablo de en medio. Y el argumento en medio del debate, calentito, dice: no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, es decir, que nos vayamos a la ruina, sino que también, fijaos, que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. ¿Y cómo responde el pueblo?
¿Cómo responde el pueblo? Grande Diana de los Efesios. 2 horas. Grande Diana de los Efesios. Grande Diana de los Efesios. Grande Diana de los Efesios. Una predicación de 2 horas con una frase. Grande Diana de los Efesios. La multitud gritó esto por casi 2 horas. Ahora este santuario era el centro de devoción apasionado al que venían de todos los lugares para la celebración de un culto erótico a rendir a la diosa Diana. Su adoración consistía de forma regular a grandes orgías sexuales. ¿Veis al apóstol Pablo dándole vuelta a la cabeza? Parte importante del culto a esta divinidad era la práctica de la prostitución sagrada y ritual. Y una de las típicas costumbres que ya tenían los griegos, que probablemente formó parte de la construcción de este templo, es que en la dinámica de la financiación de estas macroconstrucciones se pagaba con lo que se ganaba con la prostitución sagrada, ¿vale? Este es un poquito el contexto que tiene el apóstol Pablo en su cabeza. Pero además hay otra cuestión. La forma de pensar, ya no solamente esto anterior, sino que lo que imperaba en el momento era el gnosticismo. ¿Cuál es el lema del gnosticismo? Este que veis ahí. Solo el espíritu es bueno, la materia es siempre mala. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Algún problema? Sí, problema importante, interesante. Si el espíritu es bueno, el espíritu es todo lo que importa. ¿Y esto qué significa? Que el cuerpo no tiene importancia, ni lo que haces con el cuerpo. Siempre que tú tengas una buena vida espiritual, haz con el cuerpo lo que te da la gana. Era la implicación última. No importaba lo que se hacía con el cuerpo, de tal manera que esto tenía implicaciones. Los pecados que se cometían con el cuerpo, y sobre todo los sexuales, no tenían ninguna importancia porque eran cosas del cuerpo y no del espíritu. Cuadratura del círculo, tormenta perfecta, un templo a la diosa Diana con las prácticas ahí y una cosmovisión, una forma de pensar de viva la vida. ¿Encontráis algún paralelismo pertinente con nosotros hoy para que el mensaje que el apóstol Pablo da a ellos nos valga a nosotros? Os propongo que el gran punto de encuentro en nuestro tiempo, el templo más impresionante de la historia de la humanidad hasta ahora, es Internet. Es una propuesta, o podría ser, ¿vale? Donde millones y millones de personas de todo el mundo rinden culto a sus placeres. Al que le gusta la carpintería, encontrará miles y miles de vídeos para saber cómo se hace un mueble. ¿Me explico? Ahí encuentra la satisfacción a su necesidad más profunda, hacer muebles. Allí nos encontramos con las deidades a las que rinde culto la humanidad, cada uno la suya, a la medida. No una Diana de los Efesios al cual a algunos le podía gustar y a otros no. Aquí estamos hablando del culto individualizado al milímetro. Ahora, el rasgo característico ahí es que da respuesta al hedonismo. A mí me gusta, me satisface hacer muebles. Pues toma muebles. ¿Me seguís en la ilustración? Toma muebles, toma muebles. Cuanto más muebles ves, más muebles te da y menos de otras cosas te quita. Si te ha salido cómo reparar el radiador del coche y tú has estado un microsegundo ahí, ha detectado el algoritmo que no te gustan los radiadores de coche. No le vuelvo a poner nada más de radiadores de coche. Le voy a dar lo que quiere, le voy a dar lo que le satisface. El fin último del hedonismo es la satisfacción personal, es su fin supremo, el fundamento de la vida. Y como decía, estos algoritmos de Internet están diseñados para ofertarnos los contenidos que más nos satisfacen. Y llegamos a tener ahí una relación de dependencia
de adicción y de ¿qué? De adoración. De adoración. Y a esto le sumamos nuestra cosmovisión. Relativismo no se ve bien. Relativismo y sobre todo relativismo moral. ¿Qué significa? Las normas y los principios morales son tan válidos o tan poco válidos como cualquier otra cosa, porque no se fundamenta en una verdad objetiva. ¿Qué significa esto? Que si no hay verdad objetiva, que si la verdad no existe, no hay bien, no hay mal, todo depende como yo perciba la realidad. Por lo tanto, yo tengo la libertad para hacer lo que me dé la gana. Las palabras del apóstol creo que son pertinentes para nosotros porque estamos en un paralelismo absoluto con aquel entonces y intenta preservar a su iglesia de acciones que supongan la perversión del concepto sagrado del amor, que es darnos a los demás en vez de buscar nuestra propia satisfacción a través de los demás y de las cosas. Y es entonces cuando el apóstol Pablo, identificando estas acciones contrarias al amor, que resultaría de la imitación de Cristo, les dice: hermano, fornicación, inmundicia, avaricia, ni aun se nombre entre vosotros. Y es muy específico en el uso del lenguaje cuando el apóstol Pablo habla de esto. Y cuando utiliza esta primera palabra, fornicación, es un término que se aplica aquí a las relaciones, ponemos ahí, ilícitas en general. ¿Y cuáles serían? Pues cualquier tipo de práctica sexual que atente contra el ideal divino del matrimonio entre un hombre y una mujer como marco legítimo para la satisfacción sexual. ¿Queda claro? Pero claro, esto sigue siendo una definición. Esto en la práctica sería el llamado del apóstol Pablo a evitar relaciones, a evitar no, es que cuando decimos evitar, bueno, evita ir por la derecha. No, una cosa es evitar y otra es prohibir, prohibido ir por la derecha. El apóstol Pablo está absolutamente dejando claro que no cabe en el que es hijo de Dios la práctica de la fornicación, que incluye relaciones sexuales antes del matrimonio, que a veces con la cosmovisión imperante empezamos a, bueno, pero eso, a relativizar, implica relaciones sexuales fuera del matrimonio, es decir, adulterio, implica el uso de pornografía, el acceso a la prostitución, aunque sea virtual, la práctica homosexual, hago un paréntesis, no la atracción al mismo sexo, sino la práctica homosexual, la pedofilia, la zoofilia, todo este tipo de cosas. ¿Habéis visto cómo ha conectado una cosa con otra? Imita a Dios amando. Todas estas prácticas suponen el amor a uno mismo. Yo soy el Dios, necesito satisfacción. Mis emociones, mis sentimientos, lo que pide el cuerpo es lo que vale en última instancia. Esta es la cosmovisión en la que vivimos. De esto dice el apóstol Pablo: ni aun se nombre entre vosotros, ni aun se nombre entre vosotros. Pero sigue hablando más. Cuando habla de inmundicia, está hablando de pensamientos sucios. Ya no va, digamos que fastidia más la cosa. Fastidia más la cosa, porque yo digo, yo adulterio no. Pero es que ahora cuando dice inmundicia, es pensamientos adúlteros, por ejemplo. O sea, trasciende de la acción externa a mi mundo interior. Es decir, que cada vez está poniendo la cosa más difícil. Pensamientos sucios, deseos ilegítimos, conversaciones obscenas. Y como os he dicho, no implica la comisión física de pecado sexual, sino la falta de moral en la aproximación a los mismos. Y en este mismo contexto sigue hablando de la avaricia. Pero esta avaricia tiene el sentido del afán personal
por obtener satisfacción sexual fuera del matrimonio. Y en última instancia le dice, bueno, deseo apasionado y descontrolado de apetito sexual, no sujeto al espíritu, ¿no? Y después les habla de palabras deshonestas, necedades, truhanerías. Ya no solo las cosas que hacemos, las cosas que pensamos, sino el contenido de lo que hablamos. Palabras deshonestas tiene que ver con conversaciones indecentes. Es decir, no solo evitar la práctica de estas conductas, sino el hablar de forma indecente. Aquí estamos hablando de estas cosas, pero estamos hablando de forma decente, ¿vale? La cuestión es la indecencia en esos contenidos. Cuando habla de necedades, está hablando de conversaciones propias de quien no está en su pleno juicio, la palabra que utiliza. Como si estuvierais locos, como si fuerais tontos. Y dice incluso apartarse de las compañías de los que viven así. Y en última instancia, truhanerías, sería que palabras de mal gusto, algo parecido a chistes verdes, conversaciones obscenas y todo este tipo de cosas, ¿vale? Cierto que el apóstol Pablo no está prohibiendo aquí las conversaciones chispeantes, graciosas, los chistes sanos, la doble intención, la ironía saludable, eso es barra libre, ¿no? Ahora, cuando esto ocurre, ¿qué pasa? Esto evidencia algo importante. Quien vive revolcado en esa realidad, y digo revolcado, bien metido, pero de forma voluntaria, sin remordimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Dice el texto, dice, quienes hacen esto no tienen herencia en el reino de Dios. No es que pierda la salvación, entiendo, sino que que la evidencia que pone esto de manifiesto, si yo vivo así de esta manera, revolcándome en estas dinámicas, ¿soy salvo? ¿He sido salvo alguna vez? Bueno, ya sabéis que a mí yo prefiero dar, alguna vez lo he comentado, más que seguridades infundadas, prefiero sembrar dudas coherentes, ¿vale? Decirte, bueno, pues si tú diste testimonio una vez, confesaste y subiste aquí, he creído, no te preocupes, eres salvo, coge puerta, vive como quieras, ¿no? Yo creo que es preferible sembrar una semilla de duda. Oye, ¿seré yo creyente si estoy viviendo de esta manera? Pues bueno, es legítimo planteárnoslo, si es el caso, ¿no? Estamos hablando aquí de alguien que vive de esta manera en su estilo de vida normal, ¿vale? No estamos hablando de aquel que cae una y 1000 veces, pero cada vez que cae se le rompe el corazón, busca restauración, busca ayuda y lo intenta de nuevo, ¿vale? Son dos cosas totalmente diferentes. Estamos hablando de aquel que vive en la práctica de los mismos, sin cargo de conciencia, sin remordimiento, sin deseo de restauración. La consecuencia, la que nos dice el texto también en el versículo 26. La ira de Dios, por esta causa, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Es decir, que el Señor va a aparecer para sus hijos en disciplina, ¿vale? En disciplina, pero no de castigo. Siempre la disciplina del Señor busca la restauración de sus hijos. Y muchas veces esta ira de Dios se manifiesta justamente porque recibimos las consecuencias de nuestros actos. Si yo... dice, no quite el enchufe que se va el sonido. Y lo quito, a mí nadie me ha castigado, no es muy buena ilustración. No meta los dedos, no meta los dedos en el enchufe que te da corriente. Y meto los dedos, ¿me ha castigado el sistema eléctrico? He sido yo. La ira de la electricidad ha venido sobre mí, pero ha sido porque yo he metido los dedos en el enchufe, ¿vale? La electricidad ni pincha ni corta ahí, y muchas veces lo que recibimos de nuestras acciones es esto, ¿no? Y nos dice también
o podemos hablar también de la necesaria prevención. El texto bíblico en el versículo 6 nos dice: nadie os engañe con palabras vanas y vacías. El mundo antiguo, como hemos visto, miraba la inmoralidad con tal ligereza que no lo consideraba pecado ni nada por el estilo. Sin embargo, Pablo insta a los filipenses y a nosotros mismos a no dejarnos engañar con palabras vacías que despojan al pecado de su gravedad. En la actualidad, todas las fuerzas a nuestro alrededor se alinean para llevarnos al engaño del relativismo. Y en una cosmovisión postcristiana que ha permeado nuestra sociedad, nuestra familia y nuestra iglesia, pues ya, bueno, esa es tu verdad, no hay verdades absolutas. Apostemos por la nueva tolerancia. Tenemos los medios alrededor nuestro que están absolutamente ideologizados, de forma sutil y menos sutil, series de televisión, telediarios, anuncios, películas, nos va permeando porque va comunicando un mensaje de permisividad ajeno a la voluntad de Dios. Y el creyente, nos dice el apóstol Pablo, no debe de dejarse engañar con estas palabras vacías de contenido, tales como, bueno, la pureza sexual es un asunto anticuado, arcaico, los deseos sexuales son naturales y la satisfacción de los mismos igualmente, no es cuestión de moral, de qué estás hablando, etcétera, etcétera. Tenemos que tener una mirada crítica que se cultive a los pies de la palabra de Dios, que las Escrituras sean el filtro para evidenciar lo que es verdad y lo que es mentira. Y una tercera cuestión aquí es que tanto fornicación, inmundicia como avaricia, nos dice el apóstol Pablo también, que son ¿qué? Idolatría. Al final, el placer sexual, los intereses personales ocupan el primer lugar en nuestras vidas. Y como cualquier otra forma de pecado, todo se reduce a la idolatría. ¿Cuál es la propuesta del apóstol? Que imperen las acciones de gracias. Dice el versículo 4. Acciones de gracias. Qué raro que en este texto ahora aparezca acciones de gracias. ¿Acciones de gracias por qué? Bueno, yo creo que no hemos de sacar esta expresión de su contexto, del sitio en el que está puesto. Creo que no debemos sacar ahora esta expresión del contexto del que estamos reflexionando. Los creyentes debemos de evitar el mal uso de la sexualidad y la vulgaridad en los contenidos deshonestos, pero no una visión sana de la sexualidad y del sexo, hasta tal punto que nuestra mirada sea tan sana que podamos dar gracias a Dios por el regalo de la sexualidad tal como Él la diseñó y para el uso que Él la diseñó. Es decir, la sexualidad como un tema de gratitud, de adoración y de alabanza a Dios, con una mirada sana y limpia. Y es que la sexualidad, conforme a la voluntad y al diseño de Dios, es un motivo expreso de gratitud a Dios. Esto nos lleva a una pregunta. ¿Puedes dar gracias por cualquier conducta sexual fuera del plan de Dios? Es decir, ¿estás viendo pornografía y estás, Señor, gracias por tu provisión? ¿Estás engañando a tu mujer, a lo mejor no físicamente, no realmente, sino online? ¿Y puedes dar gracias? ¿Puedes dar gracias porque con tu novia o quien no sea tu novia, tu compañera de estudio, lo que sea? Señor, gracias por este tiempo. Bendigo tu nombre ahora que voy a mantener relaciones sexuales con mi novia. ¿Puedes hacerlo? Pues por todo lo que no podamos dar gracias, seguramente estemos ofendiendo a Dios. Hemos visto, hermanos, que el amor de Cristo es el ejemplo a seguir, el paradigma. En la cruz de Cristo vemos el amor al que hemos sido llamados a vivir. Un amor sacrificial que trasciende los sentimientos y que entre sus manifestaciones el apóstol Pablo, teniendo en mente a los efesios y a nosotros, lo aplica a la pureza sexual según el plan de Dios. Ahora, os propongo, hermanos, que el amor de Cristo es también el impulso que nos puede llevar adelante para vencer todas estas cuestiones. Y es que en la cruz de Cristo recibimos la energía para vivir el amor de Cristo. Y un texto que para mí es fundamental en mi vida
y que tengo que traer de vez en cuando para refrescarlo y que os comparto y os invito a memorizar, y ya os lo he dicho en más de una ocasión, es este. El amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, ¿cómo queda constreñido el apóstol Pablo por el amor de Cristo? Pensando esto, que uno murió por todos. Esto es brutal, pero no es uno, es el Hijo de Dios encarnado. Murió por todos. Luego todos murieron. ¿Y cuáles son las implicaciones prácticas? Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El texto dice: el amor de Cristo nos constriñe. ¿Qué palabra más rara? Hay otras versiones que lo dicen de otra manera. Pero si buscas en un diccionario constreñir, me gusta. Obligar, compeler con la fuerza a alguien para que haga algo. Apretar y cerrar oprimiendo. ¿Has constreñido una pastilla de jabón? Contra más la aprieta, ¿qué pasa? Más lejos va a llegar en algún momento. Es la idea del apóstol Pablo. El amor de Cristo, cuando lo percibes en su majestad, te aprieta hasta que hace salir de ti el fruto del Espíritu Santo y santidad sexual, entre otras cosas, por este contexto. La cuestión es, ¿eres o soy constreñido, apretado de esta manera brutal cuando contemplas al Hijo de Dios muriendo en la cruz por ti? ¿O es un anuncio de televisión, una serie barata? ¿Cómo contemplas la cruz? Ahora desde aquí podemos decir arengas motivacionales, tocar las fibras sensibles, montar circos espiritualoides para motivar. Creo que solo la contemplación nueva o renovada del Evangelio de la cruz de Cristo nos es capaz de dotar del poder y el impulso para seguir este llamado. Si esta visión no lo consigue, nada lo va a conseguir. Somos llamados a andar en amor, somos llamados a andar en el amor de Cristo que se entrega hasta la muerte, somos llamados a evitar la perversión del amor en esa avaricia idolátrica, a dar satisfacción a nuestros propios placeres, pero para todo ello somos llamados a mirar a la cruz para recibir el poder de no vivir dándonos satisfacciones permanentes a nosotros mismos en una conducta de avaricia idolátrica. Somos llamados a vivir mirando a aquel que murió y resucitó por nosotros, dejándonos ejemplos para seguir sus pisadas. Señor, queremos llevar delante tuya nuestra insuficiencia, Padre, nuestra sombra, Señor, nuestra oscuridad muchas veces, la necesidad que tenemos de renovar una mirada cada vez más amplia, generosa, Señor, de tu obra, de tu persona, de tu sacrificio, Señor, hasta tal punto, Señor, que verte a ti, Señor, haga que nosotros menguemos, Señor, con nuestros deseos, con nuestras distorsiones, Padre, y cada vez más el fruto de tu Espíritu se haga presente en nuestras vidas. Señor, tócanos a cada uno conforme a nuestras necesidades particulares y haz tú la obra, Señor, que te has propuesto hacer de transformarnos a la imagen de tu Hijo Jesucristo, andando en amor, Señor, como tú quieres que andemos. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.